¿Cómo están? Aquí estamos desde Escudo Corona para realizar un nuevo vivo. Estoy invitando a Natalia Videla Peña, productora argentina. Así que ya la invitamos. Vamos a conversar un poquito sobre su participación como jurado en el concurso internacional de cortometrajes Mayo 2025. Hola Nati, se ha unido. Ahora sí, ahí está. ¡Ay, sí! Vamos. No sé si es el Espectacular. frío, Nati, el frío que nos está jugando la mala pasada con Puede la ser, tecnología, pero ya puede está. ser. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias Bueno. por tu tiempo, por aceptar y, bueno, eh, por ser parte, ¿no? Estaba contándole a los amigos y amigas que nos siguen, que seguimos en este plan de difusión y tenemos la suerte, el placer de tenerte como jurado internacional en nuestro concurso internacional de cortos, Mayo 2025, que se va a realizar ahora, falta muy poquito, el 23 de agosto en Cartago, Costa Rica. Bueno, el placer es mío, a mí me gusta siempre participar en estas instancias, ver qué están haciendo. Los cortos a veces son un primer paso para la gente que empieza a hacer audiovisual, entonces eso es bien interesante, a ver por dónde viene la movida, qué están proponiendo, qué están creando. Así que, bienvenido. Qué lindo. Sí, formalmente te voy a presentar y después vamos a arrancar con la conversación, algunas preguntitas que hemos preparado. Natalia Videla Peña es ejecutiva y productora audiovisual argentina, por supuesto. Hace más de 20 años tiene una trayectoria impresionante, fundadora, como les decía, de Magma Cine, Movimiento Audiovisual. Produjo más de 35 largometrajes, series de ficción y documentales, que han participado en festivales internacionales y nacionales, ¿sí? Y como les decía, es parte de nuestro jurado, muy destacado. Así que estamos felices. Y bueno, la primera pregunta que me llama la atención de esta hermosa trayectoria que tenés es cómo a los 25 años, si no estoy equivocada, te decidiste a emprender, a fundar o a crear a Magma Cine, ¿no? ¿Cómo fue ese contexto? ¿Cómo fue el comienzo? ¿Qué fue lo que te impulsó, digamos, ¿no? ¿Qué desafío te impulsó? Bueno, creo que como un poco todo, como todo un poco en la vida es un poquito de casualidad, un poquito de suerte y mucho de meterle y meterle y meterle. Eh, Mm, yo empecé en cine trabajando con Pascual Condito, que fue un distribuidor de cine súper conocido, súper importante, que trajo acá un montón de películas del exterior y en un momento empezó a llevar cine argentino hacia el mundo. Una persona súper reconocida, yo empecé con él en distribución, trabajé muchos años con él, aprendí un montón de cosas y ahí lo conocí a mi socio, a Juan Pablo Gugliota, que es mi socio hasta el día de hoy. Nos hicimos amigos, él ya estaba trabajando en cine, estaban haciendo una peli con Vera Fowell, que también en ese entonces era mi amiga, y me convocó para que le ayudara a hacer algunas cositas y ahí empecé como a entender muy de abajo cómo empezaba a gestarse un proyecto, porque ella estaba un poco en la gestión del proyecto de una película que después se hizo, Las mantenía sin sueños, que es una película hermosa, que hizo con Martín de Salvo también. Y ahí lo conocí a Juanpi. Y nos hicimos amigos y después yo dejé de trabajar con Pascual y él justo estaba haciendo la película de su hermana, su primera experiencia en la producción ejecutiva y me convocó para que lo ayude y me lancé con él y bueno, hicimos una sinergia hermosa, hasta hoy somos socios y amigos y bueno, me lancé a hacer películas y a aprender, porque yo había estudiado ciencias de la comunicación, no estudié cine particularmente y aprendí haciendo cine, que es la mejor escuela de todas. claro, me imagino, con amigos, con esa energía, ¿no? De camaradería y de soñadores los dos y bueno, Y con el hacer, arrebato de la hacer. juventud, con el arrebato Claro, de la juventud de animarse a hacer cosas también, ¿no? sí. Qué maravilla. ¿Y eso cómo fue evolucionando, no? Que hubo circunstancias que fueron favoreciendo de alguna manera ese crecimiento. Me Sí. imaginaba, bueno, uno va trayendo gente a trabajar en equipo, ¿no? Esos aciertos.
algunas ideas quizá que colaboran para que el proyecto siga adelante y te sorprenda en el crecimiento, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo fue? Quiero saber. Bueno, otra vez, es mucho, mucho de gestión y de perseverancia y también un golpe de suerte. Yo creo que mi vida, y a veces la vida en general, es un poco de las cosas, ¿no? Aprovechar las oportunidades que uno se da y con eso meterle con todo, pero si uno no tiene oportunidades se hace bastante más difícil. Resulta que Claro. nosotros con Juanpi, después de hacer la película de Sandra, eh, ahí lo conocimos a Pablo Fendrick, que estaba trabajando con el guión, dando una mano en el guión, y él tenía un proyecto, entonces nos dijo, chicos, ¿por qué no presentamos este proyecto? Y empezamos por el camino formal, a presentarlo al Inca, nos ayudaron también con los antecedentes, porque en ese momento necesitabas tener antecedentes para presentar al Inca, entonces nos ayudaron con los antecedentes, y mientras estábamos haciendo todo el proceso de búsqueda de financiación, de búsqueda de coproducción, que por cierto siempre es bastante largo y agotador, y una recibe muchos nos. Yo siempre les digo a los chicos que tienen que tener altísima tolerancia a la frustración, altísima, y saber recibir no, porque uno en esta carrera, la mayor cantidad de cosas que recibe son nos. Y algunos sí, son pocos los sí, y uno se agarra a esos sí, se abraza fuerte y sigue para adelante. Pero no hay que frustrarse porque los nos que recibimos en esta carrera son un montón. Pero bueno, entonces nosotros mientras que hacíamos ese proyecto, ese trayecto en el desarrollo de la que iba a ser la ópera prima de Pablo, que son procesos largos, otra vez con la irreverencia de la juventud, Pablo nos propone salir a filmar otra película. Sin plata, sin gente, sin recursos, sin nada. Eso, Eh, sí, entonces, si ahora vienen a mí me dicen, che, ¿se puede hacer una película en 7 días con 7 personas? Yo digo, no, estás loco, estás en pedo. Pero yo la hice y con esa película terminamos en la Semana de la Crítica de Cannes. O sea que a mí tampoco me vengan a decir, yo siempre les digo lo mismo. Y no, pero sí se puede, yo lo hice y me fue re bien. O sea que siempre les digo, anímense, háganlo, inténtenlo. Porque el no ya lo tienen siempre del vamos. Entonces intenten, pónganse, que puede no salir o puede salir muy bien como me salió a mí con esa película. O sea, tuvimos, bueno, la suerte y la voluntad de arriesgarnos a hacerla. Me acuerdo que nos prestaron una cámara, en las primeras cámaras todavía se filmaba en fílmico y recién estaban empezando a llegar las primeras cámaras digitales. Y estaba el de EFI Cámara, que es Kobe Migliora, una persona muy talentosa, estaba con el manual, o sea, es el anticine, en un set leyendo el manual de cine a ver, porque nos habían prestado la cámara. Y nos prestaron la cámara y dijimos, bueno, chicos, tengan esta cámara, pruébenla, fíjense cómo funciona, se la damos gratis, de onda. Entonces, leyendo el manual en pleno set, cosa que, o sea, hoy yo me enloquecería como productor en esa situación. Pero bueno, así se hacen las cosas también, otra con voluntad y con gente que te dé una mano. Bueno, y con esa película la hicimos en 7 días, 7 personas, sin un peso, con Arturo Goetz, que también se entregó al proyecto, nos dio una mano enorme. Toda la gente que participó vino como súper de onda, con el minimísimo, o sea, con nada, cosa medio de vergüenza. Pero bueno, y así la hicimos y la vio un programador en Toulouse, un work in progress de Toulouse, la vio, le gustó y la seleccionó para la Semana de la Crítica de Cannes. Ahí Gael García Bernal era el presidente, no, no era el presidente, era el embajador, creo. Y ahí lo conocemos a Gael, y Gael le gustó mucho la película, y se hizo amigo de Pablo, y dijo, vamos a hacer un proyecto juntos, dale, 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 dale. Eh, Después Pablo hizo su segunda película, ahí ya más como una película de verdad, más con dinero, con coproducción con Francia, coproducción con Alemania. También estuvo en la Semana de Crítica de Cannes, y el vínculo con Gael siguió. Hicimos después, varios años después, mucho tiempo después, una película que se llama El Ardor, que es con él y con Alicy Braga, que es otra actriz espectacular, brasilera, encantadora, divina, gran persona. Y con esa también estuvimos otra vez en Cannes, ya en la competencia oficial, fuera de competencia, en una noche especial, pero bueno, hicimos toda esa escala. Lo que quiero decir es que de nada, de una idea, un proyecto, una necesidad de salir a filmar, y sobre todo de mucho empeño y mucha fuerza laboral, porque eso también, una cosa no niega a la otra, bueno, hicimos caminito, así. bueno, sí, yo veo esa imagen en mi mente, ¿no? De estar con el manual, ahí el deseo es tan fuerte, de realizar que no Sí. importa, contra viento y marea, hacer, hacer, hacer. Ujú, Eso es ujú. realmente creo que es muy estimulante, sobre todo para quienes nos están escuchando, que es una amplia gama, ¿no? De seguidores que tenemos. Tenemos al que está recién empezando, pero también tenemos al que está
muy bien preparado, que ya tiene muchos años de experiencia, pero siempre ese lugar común que creo que revitaliza, reafirma, ¿no? La esencia Ujú. de lo que es el arte. Sí, sí, Sos parte de la comisión directiva de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. sí. Eso también, ¿no? ¿Cómo, Sí, te cómo faltó el influye? cine. Academia de Cine, Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Ah, Sí, sí, que es la más sí, importante, la parte de cine. Sí. sí, ¿no dije cinematográficas? Ah, bueno, No, perdón. se te olvidó. Se te Se pasó. chispoteó, se me chispoteó. ¿Cómo es esto de esta perspectiva, ¿no? Sobre la industria, cómo influye sobre la industria local, ser parte de esa comisión, ¿no? Mm. Bueno, como todo, eh, cuando uno está en un cargo directivo, en una comisión directiva, eso es lo que va armando el perfil de lo que uno quiere hacer y los objetivos que se traza y la impronta que tiene la gestión que tenemos nosotros. Ujú. Eh, bueno, hubo muchas gestiones, cada uno hizo, es un cargo que es ad honorem, entonces uno le dedica un montón de horas, pero también tiene otro trabajo y tiene que vivir de otra cosa. Entonces a Claro, veces las cantidades de horas que uno le puede dedicar son menos de las que quisiera. Esta en particular es una comisión que dedica mucho, mucho tiempo, nos juntamos, pensamos ideas, porque queremos llenar a la academia de un contenido real, que tenga más contacto con la gente, un ida y vuelta con nuestros asociados. Es un lugar de prestigio porque agrupa a toda la gente que hace cine, tienes que tener antecedentes y demás, pero la idea es generar una comunidad cinematográfica. En este momento nuestro desafío puntual es federalizar la academia, mm, contribuir a la federalización del cine. Las provincias están haciendo un trabajo enorme hace muchísimos meses, hace muchísimos años, no meses, hace muchísimos años, que vienen mm, intentando, esforzándose, peleando por su lugar dentro de la cinematografía, y lo están consiguiendo, han conseguido un montón de rebates que lamentablemente por la política y por la crisis del Inca no son tan eficientes porque no consiguen fondearse, pero han hecho un trabajo enorme de convencer a funcionarios y demás. Y bueno, entonces nosotros queremos también acompañar ese proceso que se viene dando hace años y con la academia contribuir a la federalización del país y también a hacer como un nexo, a darle como más entidad, participación a nuestros asociados, trabajar en función de ellos, que son en función, en realidad quienes representamos. También organizamos los premios Sur, que ahora van a ser en un mes, el 23 de julio, los vamos a hacer por primera vez en la historia en la provincia de Córdoba. Vamos a trasladar todo lo que siempre sucede en Buenos Aires, lo vamos a llevar a la provincia de Córdoba, con el apoyo de la provincia de Córdoba, gracias a una iniciativa en conjunto. Nosotros habíamos propuesto esta idea, veníamos charlando de las federalizaciones y dijeron, bueno, nosotros nos sumamos, vamos a hacerlo. Entonces en conjunto ellos se hacen cargo de gran parte de la realización de este evento, de los costos que tiene, que son muy altos. Bueno, y sí, ahí vamos, lo transmite TNT Max, así que los invito y las invito a verlo para toda sí, a Latinoamérica. Así que bueno, hacemos los premios, también tenemos, destacamos a figuras de la comunidad cinematográfica, tenemos premios de honor, también ahora tenemos junto con la ENERC el premio al maestro, maestra cinematográfica, se lo dimos a Beatriz Di Benedetto, que es una vestuarista muy súper reconocida y gran maestra. No solamente es docente dentro de la NERC, sino también ha sido docente y escuela de muchos y muchas que se han formado con ella en un set. qué bueno, qué bueno. Es un poco también el espíritu que tiene esta primera edición de nuestro concurso, ya que está ideado a partir de Fernando Meneses desde Cartago, Costa Rica, que es una ciudad que está un poquito alejada, pero no tanto de la capital. Entonces, siempre es fomentar, ¿no? Que sea una semillita que va creciendo y generando contactos y una red de los trabajadores del audiovisual que nazca desde ahí y no que centralice siempre todo desde las capitales, las grandes capitales. Así que Ujú. bueno, vamos a nombrar, mira, Karina Granados nos dice eso, chicas, Melina Torres, Luz, Stella Arcilar, Luis Puebla, ¿no? Son algunos de los que se están uniendo allí con nosotros y nos pueden preguntar cosas, en algún momento vamos a responder. Permitime, Nati, decir que es algo muy importante, que es que este lunes 7 de julio se cierra la recepción y la entrega de los materiales. Pueden entrar a escudocorona.com y la temática es la situación de calle, ¿sí? Las personas que están en situación de calle y temas derivados. ¿Sí? Queremos visibilizar
esa temática porque consideramos que es urgente desde siempre, Mm. no está tratada, digamos, por nadie, y también porque es estímulo de una idea de la Fundación Manos Quedan Costa Rica, que se encarga justamente de hacer un trabajo transformador con todas las comunidades de ahí de Costa Rica, especialmente, obviamente, de Cartago, ¿sí? Así que bueno, en principio eso. Volviendo un poquito a tu trayectoria, que es súper interesante, hiciste 35 largometrajes, series y documentales con socios de Europa, América Latina y Estados Unidos, ¿no? Con grandes empresas como Century Fox, Movistar, Participant Media, ¿no? Entonces, claro, son nombres muy, muy renombrados. ¿Y cómo es esto de establecer y mantener relaciones exitosas en el tiempo, esas coproducciones internacionales, ¿no? Sobre todo porque tenemos una manera de ser y es latina, entonces integrar esas dos cosmovisiones, ¿cómo es? ¿Es difícil? ¿Se puede lograr? ¿Fácilmente les costó? Em, Mirá, en cine se trabaja un montón en coproducción. Por lo menos nosotros, desde que empezamos, desde nuestra primera película, desde El Ardor, empezamos a trabajar en coproducción. Las coproducciones integran muchísimas cosas, no solamente es una integración de recursos económicos, que siempre viene bien, es lo que uno primariamente necesita, pero también es de recursos técnicos, artísticos, de otra mirada, hace que las películas que llevan coproducción están obligadas a estrenarse en mi país y en los países de los coproductores. Entonces eso también hace que nuestro cine circula y le da mucha más fuerza a lo que hacemos. Entonces yo soy una fana de las coproducciones, a mí me parece que aportan muchísimo, muchísimo más de lo que se ve a la producción internacional de cine. En un principio nosotros empezamos haciendo coproducciones con Europa, porque claro, eran los países que tenían recursos. En Latinoamérica no se hacía tanto cine, por lo menos en volumen. Los que más producíamos éramos Argentina, bueno, desde ya México y Brasil, siempre Brasil produciendo mucho para su mercado interno. Eh, pero no había mucha más producción cinematográfica así en volumen como sí hay ahora, por suerte. Pero de un tiempo a esta parte, bastante, en los últimos 10 años o más, a veces uno pierde la cuenta, ¿no? Se hace grande y va perdiendo la cuenta, se empezó a producir mucho con América Latina. ¿Por qué? Porque los estados empezaron a entender que asignarle recursos a la producción cinematográfica no es subvencionar el arte de nadie, sino que también es una política de Estado que genera trabajo, una industria naranja, economía naranja, una industria que no contamina, de puestos de trabajo calificados, y sobre todo es una industria altamente redistributiva, porque cada peso que yo recibo para hacer cine lo vuelco inmediatamente al lugar donde yo estoy trabajando. Entonces eso va para el kiosquero, para el carpintero, para el que me vende un tornillo, para el que me hace catering, para el policía que me corta una calle, para el que me da una locación. Bueno, es infinito, o sea, todo lo que uno ve en una pantalla y todo el rodante final que uno ve, todo eso se pagó. Entonces son recursos, o sea, alguien trabajó para esa película. Entonces ahí te das cuenta la envergadura del movimiento de dinero y de personas que tiene. Entonces cuando los estados entendieron que no solamente era aportar a incrementar el acervo cultural de un país, que es súper importante, pero además tiene una parte de la ecuación es económica, entonces empezaron a lentamente a entender que estaba bueno, no solamente el hecho artístico, sino también el hecho económico. Y a partir de ahí empezamos a coproducir muchísimo, muchísimo con Latinoamérica. Y qué importante que es la intervención de los estados, que en las políticas cinematográficas, que empezamos a coproducir con Brasil, cosa que antes nosotros no hacíamos, no teníamos tradición de coproducción con Brasil por la barrera idiomática. En un momento el Inca, hace muchísimos años también, hizo un concurso, Inca Ancine, Ancine es el Instituto de Cine de Brasil, y bueno, entonces eso plantó una semilla para que nosotros y nosotras nos pusiéramos creativos y creativas, de pensar no se puede coproducir con Brasil por la barrera de mate, y decir, a ver, ¿cómo hago para coproducir con Brasil? Porque está este premio. Bueno, yo coproduje con Brasil a partir de ese premio, y eso estuvo un par de años, y se hicieron varias películas, pero ya tenías ese vínculo. Entonces yo coproduje una porque me gané un premio, y seguí coproduciendo con ellos sin premio en el medio, simplemente trabajando. Entonces digo, qué importante que son las políticas de Estado para incentivarte a hacer cosas que de otra manera tal vez no hubieras asumido ese riesgo, no hubieras hecho, y a partir de ahí se empezó a coproducir un montón con Brasil. Entonces se buscaron esto, como ver cómo se trasciende el tema de la barrera idiomática, cómo se integran las culturas. Nosotros como Latinoamérica tenemos una cultura súper integrada con sus diferencias, lógicamente, de cada lugar, pero no hemos conseguido tener como un Star System propio, ¿no?
tenemos ciertas figuras, pero eso nos falta como cierta integración para que ese proceso, digamos, para que esa integración sea más real y que englobe a todo el continente, porque la verdad tenemos problemáticas muy parecidas, tenemos idiosincrasias tal vez distintas, pero como podemos tenerla en Argentina entre una provincia y la otra, no significa que no pertenezcamos a la misma cultura. Entonces creo que ese también es un desafío que tenemos a la hora de coproducir. Y después para trabajar con empresas muy grandes es otro desafío enorme, es mucha insistencia, mucha perseverancia. Vos pensás que más aún ahora en este tiempo en el auge de las plataformas y demás, reciben cientos y cientos y cientos de proyectos. Por lo general debe haber muchísimos buenísimos, ahora algunos deben tener menos calidad, pero el que llega ahí a presentar un proyecto no presenta cualquier cosa, intenta presentar el proyecto más sólido posible. Entonces, la verdad que hay mucha sobreoferta y es muy difícil también entrar a las plataformas. Porque Sí, ellos también tienen una responsabilidad de producir un contenido que les sirva, que conecte con el público y un montón de cosas que también a veces nos achica la mirada a la hora de producir o nos encapsula en un modelo de producción, pero que bueno, en este momento es así, tendremos que ver cómo eso podemos ir variándolo. Pero sí, es un desafío muy difícil, es un desafío enorme. claro, eso me hace pensar en algunos librazos, ¿no? Como Cien años ¿cuál era la serie que vi hace Sí, se poco? soledad. Pedro Cien Páramo, años Cien de años soledad. de Sí. soledad, ¿no? Que claro, hay algo de esto que decís, de la unificación, de la globalización, de la plataforma Netflix, pero bueno, es parte de esto que estás diciendo, ¿no? Que quizás algunas cosas se unifican para poder llegar mejor. Ujú. Qué bueno todo lo que estás contando. Y tengo tantas preguntas interesantes, porque la verdad Cuenta. que en estos años tu recorrido fue genial. Permitime decir que nosotros tenemos, porque hablabas de premios también recién, los premios Mayo, en donde vamos a tener a Nati, gracias al azar y a la vida y a que ella respondió a nuestro llamado muy generosamente, jurados españoles y jurados costarricenses, ¿sí? De los tres países. El primer premio, que obviamente que es un premio estímulo, ¿sí? Es la primera edición, bueno, esto va a seguir creciendo, pero en principio el jurado se va a encargar de elegir dentro de los 10 mejores, hemos recibido muchísimos cortos, va a haber un jurado curador que va a elegir a los 10 mejores y dentro de esos 10 mejores, 3 mejores, digamos, que van a recibir $777 el primero, $444 el segundo y 222 el tercero, más la estatuilla Mayo 2025, que es el león alado, que no tiene nada que ver con la simbología que estamos manejando acá en Argentina. Nati, lo tengo que decir, porque esto lo ven en Bueno, Argentina, ya es ganala y que anterior. se vaya. Claro, es una simbología mucho más antigua que lo que acá este señor ha tomado. Pero bueno, y le agradecemos mucho a Ronnie Ross, que fue quien hizo la estatuilla. No puedo dejar de mencionar los premios Oscar, ¿no? Por algo que Ujú. me mencionaste por privado, sé que es largo el camino para llegar allí, pero está el que puede soñar con eso, ¿no? Escuchando esta charla y decir, sí, a mí la verdad que me encantaría estar en los premios Oscar, pero ¿cómo es llegar? Porque vos tuviste varias producciones que estuvieron creo que en una fase anterior, bueno, ahora nos vas a contar bien, pero ¿cómo es? ¿Es muy arduo ese camino para llegar al Sí, Oscar? es larguísimo. Primero, yo tuve varias películas que fueron las representantes nacionales para los Oscars. Las academias, por lo general son las academias nacionales, y en caso de no tener academias, los países tienen alguna institución que eligen, tienen distintos métodos, pero cada país propone una película para que sea la representante nacional ante los Oscars. Y después eso va teniendo diferentes filtros hasta que vos llegás como una shortlist, digamos. Pero para llegar hasta ahí la verdad que tenés que hacer como un trabajo muy importante de prensa, de lobby, de Claro. proyecciones. La verdad que tenés que gastar un montón de guita y tenés que tener una estrategia muy concreta para llegar hasta ese lugar, digamos. Creo que debe ser de lo más difícil de alcanzar para una cinematografía que no es la americana, que no es tan industrial, la norteamericana, que no es tan industrial. Es una carrera muy, muy difícil, sí.
y lo lograste en varias oportunidades, la verdad que es una Yo, no, maravilla. yo no logré llegar al Oscar, logré ser representante nacional de las Claro, películas, que es un montón, porque la verdad es la película la que es considerada la de claro. mayor calidad o la que el país apuesta para que sea la representante. Y después te queda todo un camino enorme. Y la verdad que haber sido partícipe y productora de esas películas de diferentes países, no de la Argentina, sino también de Chile, de Panamá, eh, es gratificante por lo menos, ¿no? Porque es un reconocimiento lindo, que está bueno. Claro, me imagino, sí. Y aparte que es tan difícil, ¿no? La ardua tarea que tienen ustedes para colocar una película, para hacerla desde ya, y bueno, y después que eso Hacer una se película releve. es dificilísimo, lleva muchísimos, muchísimos, muchísimos años, muchos años. Sí, Eh, Aunque te salga todo muy bien y tengas mucha suerte, es un proceso larguísimo. Y hay otras películas que también, por ejemplo, mira, yo hice una película, Norma, con Mercedes Morán, que está en Netflix, la pueden ver, se van a divertir un montón. sí, sí, yo Eh, la vi, me encantó. Sí. es una película que la tiene a Mecha como protagonista, una comedia, Sí. coautora del guión. Y ella es una persona del guión, está buenísimo, pero ella es súper inteligente, súper lúcida. Y tardaron 12 años en hacer esa película. 12 Oh, años. Sí. A mí me qué- convocaron, desde que yo entré, creo que tardamos como unos 4 años, porque en el medio nos agarró la pandemia y se terminó haciendo. Pero ellos hicieron un recorrido larguísimo. Y esto, y recibieron un montón de nos, de un montón de gente, hasta que de repente, bueno, yo me embarqué porque yo había hecho Araña con Mercedes, me dijo, ¿por qué no te sumas al proyecto? Leí el guión, me enamoré y entramos también con mi socio al Israel a buscar como recursos y demás. Y bueno, finalmente conseguimos una plataforma que nos dijo que sí y después nos dijo que no. Es ah, muy difícil eso porque estamos a punto de filmar con el contrato arriba de la mesa. Sí, con el contrato de regla de mesa, ya negociando cositas muy chiquititas, viste, como ya el contrato no se caía, eran negociaciones de cositas muy chiquititas, y de repente un día, buenas a primeras, nos dicen, no, cambió la política comercial, no vamos a hacer la película. Y yo tenía que filmar en 4 meses, yo ya estaba con todo, porque me había conseguido la financiación, bueno, se me cae todo. Y ahí también, por la suerte, el destino de la grandeza de Mercedes, vamos a Netflix y le decimos que necesitamos hacer la peli, que necesitamos hacerla rápido. Por suerte nos dieron bola, les gustó la peli, nos apoyaron y finalmente se logró hacer después de 12 años con Netflix y fue una película divina, quedó nominada para los premios Platino como mejor comedia iberoamericana. Eh, entonces esto es lo que digo, uno piensa que no, 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 hasta que de repente se acomodan todos los astros y haces una película que a mí me encanta, a mí me parece un peliculón, yo la amo. Pero bueno, es un proceso larguísimo, larguísimo, larguísimo. No siempre es sí, tan largo como 12 años, no se desalienten, no siempre lleva 12 años, pero hay veces que claro. te puede llevar incluso hasta 12 años. Claro, pero bueno, es una carrera o un camino de resistencia, de paciencia y de insistir, ¿no? Tengo un no, bueno, pero ellos me dijeron que no, me pasa a mí como productora, ¿no? Del concurso, pero bueno, ahora voy a ir por los que sí. Y bueno, después están ustedes, ¿no? Los jurados, los sponsors, que nos ven, escuchan la idea y sí, dicen, dale, vamos, vamos. Y bueno, de esas personas es a quienes nosotros nos tenemos que agarrar, como vos decís, y seguir adelante. Ujú. Antes hablábamos un poco de la creación de la economía que genera, ¿no? El crecimiento económico y cultural que tiene obviamente el área audiovisual, como lo tiene el teatro también, y por eso son tan importantes estas políticas, ¿no? Sí. Que defienden nuestras leyes, la del INCA, la del INT, que crean comunidad. Como vos bien decís, no es solamente por la obra o la película puntual, sino que todo lo que genera alrededor, todo el movimiento, ¿sí? ¿Qué está haciendo ahora el sector, ¿no? En esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo, donde tenemos dos organismos o institutos que están desguazados en este momento, reducidos a secretarías, etcétera? Eh, ¿Cómo se están organizando? ¿Qué es lo que están haciendo para revertirlo? Eh, sí, estamos resistiendo lo más que podemos. Mm, Es un momento durísimo, yo nunca viví un momento así, y mira que transitamos distintas gestiones, distintos momentos del país. Nunca viví un momento tan triste de la cinematografía nacional, porque la verdad que es muy triste ver cómo te desgobiernan, cómo te maltratan,
odian a sus representados, una persona, un instituto que tiene un presidente que dice que lo peor que te puede pasar es ver una película argentina, lo dice a viva voz en público, digo, no lo invento yo, búsquenlo, declara así en los medios, que las películas argentinas son malísimas, yo no logro comprender y no salgo de mi asombro con las publicaciones que hacen en el Inca, cómo publican las cosas, qué es lo que ponderan. O sea, tiene una visión tan equivocada de lo que es hacer una película. Primero que no saben hacer cine, no es gente que venga del cine, y eso no sería un problema si tuvieran voluntad de entender cómo se hace y voluntad de colaborar con la producción cinematográfica, pero no saben y no tienen voluntad. Tienen un único objetivo, que es desguazar el Estado, que es hacer, o no hacer películas, o hacer las películas que ellos creen que son las que resultan. Yo soy consejera asesora de los consejeros o sea, el INCA tiene un organismo de gobierno que es el Consejo Asesor, que Mm, está por ley, que lo integran las provincias, representantes de directores, representantes de productores, de los sindicatos también. Yo soy asesora del Consejo Asesor. Entonces ahí discutimos políticas cinematográficas. Claro, y la perspectiva que tiene el presidente del Inca es muy errada. O sea, nos dice, nosotros queremos hacer películas para el público. Digo, pero nosotros también queremos hacer películas para el público. ¿Quién quiere hacer una película para que no la vea nadie? Nadie. Lo que pasa es que lo que ellos consideran público es el público masivo, el público que llena sí, las salas, cosa que ya no pasa. O sea, lo primero que le decimos, o sea, ha cambiado la forma de consumir cine. Entonces, cuando él dice primero cuando salen a mentir diciendo el cine argentino no lo ve nadie, o hay una película que tuvo 4 espectadores, eso no es posible, esto es todo mentira, son datos falsos, son datos inciertos, se agarran de un dato incompleto para decir cualquier cosa. Entonces, cuando hablábamos con él, se decía, pero el desconocimiento que tienen es enorme, porque que la gente no vaya al cine no significa que las películas no se vean, porque después están las plataformas, porque después están los festivales, y porque después hay un montón de formas de consumir cine entonces el cine argentino sí se consume y está muy bien visto en todo el mundo. Es un cine muy prestigioso, que la gente le gusta ver. Entonces que afirmen que el cine argentino no lo ve nadie es una premisa muy desacertada para empezar a hacer cualquier análisis. Lo que pasa es que ellos quieren es hacer películas para el público masivo, entonces quieren apoyar películas que por su modelo mismo, desde su creación, tal vez no necesita ese apoyo, porque quienes se embarcan a hacer películas de mucho presupuesto, que ya tienen garantizado un estreno con una mayor, o tienen garantizado una plataforma, tienen todo el circuito comercial cerrado y el negocio un poco cerrado desde el comienzo. Entonces, esa ayuda que puede proveer el Estado, o sea, está buenísima para ellos, pero no es lo que levanta el cine argentino, ni lo que permite a la gente que recién está empezando poder hacer cine. Que es a donde tienen que ayudar, justamente a los negocios que tienen más riesgo, porque hacer una película es un negocio de altísimo riesgo, porque si a vos no te va bien, cuando vos estrenás, en Argentina los cines se programan los lunes, entonces el lunes a vos te dicen qué película va a salir el jueves, en qué horarios y demás. Entonces vos mm, salís un jueves. Si la gente, por eso insistimos siempre que el primer fin de semana es muy importante, porque si vos no vas jueves, viernes, sábado, domingo, el lunes te vuelven a programar y si vos en esos 4 días no te fue bien, te claro, sacan de las salas. Y ya no sí, hay más cuota de pantalla, ya no hay nada, te sacan de la sala. Entonces la vida comercial de tu película muere ahí, no tuvo tiempo de un boca a boca, no tuvo un tiempo de una permanencia en el cine, porque las películas encuentran su público. Las películas sí. sí encuentran su público. Lo que pasa es que nos falta pantalla, nos falta difusión, nos falta espacios. Y nos falta generar, como educar al espectador, no es esa la palabra, pero formación de audiencias, digamos. Formar a las audiencias para que empiecen a consumir más cine nacional. Porque la verdad también estamos colonizados en ese sentido, ¿no? Porque tenemos un bombardeo de un montón de publicidad para ver películas que tal vez no nos representan, que están buenísimas, todo lo que vos quieras, pero no nos representan culturalmente. No estamos acostumbrados a ver esas películas, a las películas que hacemos nosotros. Bueno, también eso es falta de política, también nosotros tenemos que repensar un montón de cosas de la producción cinematográfica que no es perfecta desde ya. Pero la verdad es que veníamos bien, venimos haciendo cosas, tenemos películas, una película que ganó un Oscar, otra que estuvo nominada, en los festivales siempre hay una cantidad enorme de películas argentinas, en los más prestigiosos. Bueno, todo eso no va a existir más. Todo eso no va a existir más, porque no se están haciendo esas películas. El Instituto de Cine, desde que asumió hasta hoy, que va 1 año y medio, hizo 0 películas. No es una metáfora, hizo 0 películas bajo esta gestión.
Cero, 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 cero. Todas las películas que se terminaron de hacer venían de gestiones anteriores, las que se estrenaron también. O se hicieron con plata de plataformas, o se hicieron con otro sistema de producción, pero apoyadas por el Inca en un año y medio hicieron cero películas y tenemos una ley que los obliga a fomentar el cine nacional. Entonces, bueno, es todo un descalabro, destruir es muchísimo más fácil que construir, pero bueno, ahí estamos resistiendo, aguantando y pensando cómo vamos a hacer para cuando se acabe todo esto, empezar como el ave fénix, de vuelta. Si algo que somos los productores y productoras es insistentes y perseverantes, así que bueno, acá estamos aguantando. Lo que pasa que es muy, muy, muy difícil y es muy triste Está muy también. remanido esto de la oscuridad, no estamos en el fondo, lo único que queda es subir, ¿no? Siempre se dicen esas cosas ante la barbarie, que, bueno, sí, es lo único que podemos decir, o sea, tratar de juntarnos para pensar a ver cómo seguir resistiendo. Ujú. Quería preguntar en relación a tu actividad en la planificación de políticas relacionadas con las mujeres, ¿no? Cómo la mujer se vincula al área audiovisual, qué iniciativas Ujú. concretamente Sí. crees que son Mira, necesarias para lograr esa equidad pero de género. súper, súper, súper necesaria si vos no sabés, Sandra, cómo ha cambiado, o sea, todo lo que nos falta es un montón, ¿eh? Pero cómo ha cambiado, por lo menos el punto de vista, la forma de hacer cine, y eso estoy pensando políticas activas, porque la verdad que nadie cede su espacio de privilegio gustosamente. Es una lucha que hay que dar y hay que comprender la importancia de la participación de las mujeres en la producción cinematográfica en todas las áreas. Y es una lucha permanente que nos cuesta un montón, pero creo que de a poco, por suerte, nuestros compañeros van entendiendo. Algunos hacen un poco de silencio y les molesta más, y otros comprenden más sinceramente la importancia que tenemos. Recién cuando vos hablabas de la integración del jurado, no solamente hay gente de distintas latitudes, sino que también hay mujeres. Y eso es muy importante, sumamente importante, porque nosotras miramos distinto, miramos completamente distinto. Cuando yo fui comité del Inca, que es el comité que selecciona las películas que se van a hacer, que se fija requisitos técnicos, económicos y artísticos y demás, por lo general eran varones en ese comité, o eran mayoría de varones y una mujer. Entonces, una se sentía, hacía muchos años, menos habilitada para decir, che, este guion es re machirulo, che, porque terminaban, uy, otra vez la minita rompiendo los huevos, ¿entendés? Uf, no, como, Ahora Es no, que da ahora uno se pena. siente habilitada a decir eso y realmente cambia la mirada. A mí como productora me pasa, no solamente es importante las directoras las directoras mujeres, las guionistas mujeres, sino también las productoras mujeres, porque somos las que contratamos, somos las que miramos 360 del proyecto y, por ejemplo, a mí me traen guiones y yo lo miro con una perspectiva de género, obviamente. Yo siempre Claro, cuento que hay una película que hicimos que se llama Unidad 15, que es la fuga de presos políticos de un penal en el sur, que necesariamente, por contexto histórico, pues una película histórica, eran todos varones, eso yo no lo podía cambiar. claro. Entonces una película de todos varones en un penal con policías varones, digo, era todo un mar de hombres. Pero había un personaje muy importante, que es la mujer de uno de ellos, que en la Sí, historia real es la que los ayuda a fugarse. O sea que es un personaje histórico también muy importante, porque ellos se fugan, pero cuando me traen el guión, ¿qué hacía ella? Lloraba, se ponía mal porque su marido estaba preso. Entonces era una mujer que se pasaba lamentándose porque su marido estaba preso y no pasaba la acción. Entonces le di el guión y le dije, che, ¿te parece que esta actitud? La verdad que no sé, las mujeres no somos tan así, no nos las pasamos llorando todo el tiempo. Podemos llegar a claro. tener sensibilidad, pero también pasamos a la acción. Tráeme otra versión. Toco, 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 hacía un poco más, pero lloraba igual. Le digo, che, no. Otra versión, lloraba. Le dije, escúchame, vos me traes una versión en que llore y yo no te la leo. O sea, derrama una lágrima y no te la leo más. Que no llore, que tenga otra actitud. Bueno, hicimos la película. Esmeralda tiene una actitud espectacular, lo saca, lo lleva, lo saca adelante con su sensibilidad femenina, no se le cae una lágrima. Y cuando proyectamos esa película, siempre me dicen, che, qué interesante el rol de Esmeralda. Qué importante el rol de Esmeralda. Y ahí mi socio, con todo lo que yo lo adoro, no sé si hubiera visto eso porque no tiene ese filtro, yo ya lo tengo incorporado y ojalá que algún día lo tenga incorporado también como nosotras. Pero mirá la importancia que tiene
a la hora ¿no? A la hora de hacer un proyecto, de gestar un proyecto, la mirada femenina. Lo mismo a la hora de premiar. Si te premian todos varones una película que hizo una mujer, tienen otra sensibilidad. O sea, es distinto como miramos nosotras que como miran ellos, es Sí. muy distinto. Entonces es muy importante tener diversidad en las miradas todo el tiempo, desde los puntos de vista, desde las latitudes y también desde los géneros. Sí, están cambiando las masculinidades y también lo femenino está cambiando. Ya no se asocia con eso que vos decís de la pasividad, del llanto. Ujú. Vamos a la acción. Y los hombres también se están permitiendo ciertas sensibilidades que antes no. Entonces, Sí, hay que tratar de volver a una mirada más amplia y una perspectiva más, más amplia y más actual de cómo queremos sí. vivir, de cómo queremos compartir la vida, ¿no? Eso es muy Bueno, ay, la importante, verdad, además, Chile. Pero también a la sí. hora de implementar políticas, mirá esto que yo te contaba del concurso de Incancine. Nosotros en un momento, las mujeres nos agrupamos en una asociación que se llama, en un colectivo en realidad, que se llama Acción Mujeres del Cine, que integra todas las ramas, directoras, productoras, guionistas, técnicas y actrices, están todas las ramas integradas. Y dijimos, juntémonos primero para estar en contacto. Y yo ahí conocí un montón de mujeres valiosísimas que no conocía de la industria. Se te colgó, Sandra, sigo hablando yo igual. Eso, conocí Dando un la montón de gente. batería, Nati. Ahí está. Ay, la batería, se Estaba nos va a quedar sin sin batería. batería. Sí, sí. Bueno, si se nos corta, se nos corta. Conocí un montón de mujeres súper valiosas de la industria que no conocía. Y también me pasaba esto, me decían, nombrame, no sé, 5 productores o 10 y te lo nombraba de corrido. Mujeres, no. Pero porque no habían tenido la oportunidad, pues yo no las había conocido, porque no había tenido ese espacio, porque estaban maternando, por un montón de cuestiones, no las conocían. Nos conocimos, perfecto, empezamos a pensar qué podíamos hacer. Y entonces nosotras avanzadas en esta experiencia que yo les cuento del Incancine, yo les dije, chicas, tenemos que hacer políticas, lógicamente, desde el Estado que incentive económicamente la inclusión de mujeres en el cine. Y es una cosa que está pasando ahora enormemente en la calificación de proyectos, en los jurados, te ponderan, te llevas más puntos si hay integración del equipo técnico femenino. Y no solo en cualquier área, sino en lugares de toma de decisión. Porque lo que pasaba siempre es que había roles muy feminizados, maquilladora, vestuarista, directora de arte, y para de contar, una DF. Viste, te decían, no, pero bueno, tiene que llevar una cámara, es muy pesada. ¿Vos te crees que una mujer que no puede llevar una cámara se va a proponer para tener al hombro una cámara todo el día? ¿Tan estúpidas somos Claro, de proponernos claro. para hacer tareas que no podemos hacer físicamente? Si ella cree que lo puede hacer, se propone para eso y va y lo hace. ¿Por qué le van a decir que ella no puede hacer, que no tiene la capacidad física para hacerlo? Bueno, hace un montón de obstáculos. Entonces, como hay un montón de prejuicios y falta de oportunidades, dijimos, vamos a proponerle al Inca que haga un incentivo económico particular para las mujeres a la hora de producir cine. Entonces nos basamos en dos ejemplos. En un ejemplo que te daba un porcentaje más, o sea, el Inca te da un porcentaje adicional de gas, un 5% adicional si vos trabajás bajo convenio colectivo de trabajo. En un momento se trabajó en cooperativas y lo que se quería desde el Estado es que se contratara bajo convenio colectivo de trabajo, entonces les dio un incentivo de un 5% adicional a todas las producciones que trabajaran bajo un convenio colectivo. Claro, trabajar bajo cooperativas era mucho más barato por el tema de las cargas sociales, pero cuando aparece este incentivo del 5% más, los productores hicimos ¡tuc! Nos dimos vuelta y dijimos, ahora vamos, vamos bajo convenio colectivo, porque claro, hay un incentivo del Estado, te sigue saliendo más caro, pero por lo menos tenés un Estado que incentiva eso y que te da una mano en algo que es bastante costoso, que es el tema de las cargas sociales. Y después, con esto del Incancine, dijimos, bueno, cuando hay una política, esto es del premio Brasil, para el que recién se engancha, era un premio que se hacía de coproducción entre Argentina y Brasil, que eso fue lo que motivó que se hicieran un montón de coproducciones posteriormente. Entonces, basémonos en ejemplos exitosos y propongámosle al Inca que hacer una resolución que si hay mujeres en el equipo técnico, entonces se dé un porcentaje más, así como lo hacen las cooperativas, se eviten, antes había un sistema de puntaje, bueno, te den el 50% de los puntajes acreditados para películas que tuvieran directora, productora, guionista, 2 de 3, mayoría de mujeres en los cargos, en las cabezas de equipo. Bueno, en su momento había una gestión que no era tan amiga de los feminismos, y nos dijo que no, que sí, que no, que pin, que pan, reunionismo, cafecito, cafecito, no pasó nada. Después, un tiempo después, bajo la gestión de Nico Batle, resulta que sale un incentivo de género y federal. Todas las películas que hubieran integrado a mujeres en los roles que nosotros habíamos propuesto
o si hubieran filmado por fuera de Cava, recibían un 10% más. Y esos incentivos hace que uno empiece a levantar las piedras y a sacar mujeres de abajo, las ponga en sus equipos técnicos, ¿no? Porque empiezan a Sí, buscar mujeres debajo de las piedras, de repente sí te empiezan a dar oportunidades, de repente sí puedes hacer películas, de repente estabas recapacitada. Entonces eso hace claro. que las mujeres tengamos más oportunidades, eso es, pero es muy virtuoso, muy, muy, muy virtuoso, porque termina sucediendo así, empiezan a necesitar mujeres, nos dan la posibilidad de mostrar nuestro trabajo. ¿Yo por qué no conocía DFs mujeres? Porque todos los DFs habían sido varones, porque habían sido los que tenían las oportunidades, y yo a quién iba a contratar, a alguien nuevo o a alguien con experiencia, y contratas al que tiene experiencia, no te vas a arriesgar en eso. Pero las mujeres no tenían experiencia cuando tenían ese espacio. Bueno, ahora que nos necesitan, tenemos ese espacio de producir experiencia y de que nos contraten más. Así que mira qué importantes Hermoso que lo son que las decís. políticas. Totalmente importantes las políticas públicas. Alguien tiene que observar cómo está el terreno y accionar sobre eso, generando esas posibilidades que vos decís. También esto me hace caer en la cuenta de que es importante mencionar que en general hemos recibido pocos trabajos de mujeres en el concurso. Entonces, queremos incentivar a partir de esta conversación, ahí Maru Pota dice, grosa Nati, es así, y sí, es muy Hola, grosa Maru. Nati. Qué placer conversar con vos, Nati. Luz Stella Arcilar, Santi Hola, Luz. Caravante, están todos Hola, ahí. Santi. Ignacio Roger, compañero mío Hola, del corte Nacho. hace mucho. Mira, Nachurs, bueno, hay un montón de gente, May Villagra, gente eh, toda querida, Carla conocida. Colores, bueno, ya tenemos que ir cerrando, lamentablemente. Yo me Bueno, quedaría muchísimo tiempo más, pero no quiero dejar de mencionar, Nati, una cosa que me parece importante y te hago la última pregunta. Los cortos tienen que tener una duración de entre 3 y 15 minutos, ¿sí? En ok. full HD, lo envían antes del 7 de julio, ya no creo que demos más changüí, digamos, y bueno, ya ahí empieza todo el trabajo más arduo para la gala de presentación y de premiación también, que va a ser en Cartago el 23 de agosto, en Cartago, Costa Rica. Estamos trabajando con eso, imagínate Nati, yo desde Argentina, nuestra compañera Sandra Burgos desde México y después Costa Rica. Es una locura hermosa en la que estoy metida y bueno, está todo saliendo muy, muy bien, gracias a Dios y al trabajo y a la fuerza que le estamos poniendo. Así que bueno, la última pregunta es, en los tiempos difíciles de incertidumbre, a veces quizá como los del comienzo, ¿no? Me imagino, porque cuando se creó toda digamos, esta actividad tan desarrollada, tan viva, ¿no? Como tuvimos, y de repente nos encontramos en un punto oscuro en donde no podemos ver el horizonte, ¿no? Que, y que también me lo imagino que es al comienzo está todo por hacerse y no sabemos para dónde vamos y no vemos la luz en el camino. Entonces, ¿qué es lo que te sucede ahora a vos con tantos años de trayectoria, en este momento, vamos a decir, oscuro, pero te hace seguir adelante? Hay algo que te late, que te imaginás, bueno, voy a ir por acá porque esto va a traer, no sé si la intuición, quizás, seguir juntándote con gente significativa, Sí. que te renueve la Mira, energía. es un poco de todo, la verdad. Es un poco de todo eso que vos decís. Primero, el que hace cine tiene que ser un apasionado. Por esto es lo que les decía al principio. El que no tenga alta tolerancia a la frustración y que no tenga mucha pasión por lo que hace, y el que no, el que sienta que un no es una decepción y un no es un no final, entonces que se dedique a otra cosa, porque la va a pasar muy mal haciendo cine. La va a pasar muy mal. Claro. A mí el cine me dio todo, 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 todo. Me dio la posibilidad de criar a mis hijos, de tener una casa, de ser muy feliz, de conocer el mundo, de conocer gente maravillosa, experiencias muy distintas todas. A mí el cine me lo dio todo. También me chupó toda la energía. Yo tengo dos hijos, la maternidad fue muy, muy, muy difícil en cuanto a las horas que yo le dedico a mi trabajo, porque este es un trabajo de horas y horas y horas. Por eso también el tema de la motivación hay muy pocas mujeres productoras, hay un montón de mujeres productoras muy grosas, pero la maternidad, las mujeres que tienen hijos en la edad productiva, se les hace sumamente difícil, muchas tienen que dejar, yo no dejé nunca. Bueno,
yo espero que mis hijos después me salgan psíquicamente estables. Yo creo que sí, van bastante bien, ya están grandecitos, por lo menos ya ese miedo se me fue. Este, no, bueno, porque a veces, viste, la cantidad de horas que uno le puede dedicar no son tantas. A veces, viste, yo siempre trato de decir, bueno, es la calidad y no la cantidad. Y también Perdón, tienen que entender que el trabajo de mamá es así, sí, perdón, no, no, perdón, tengo que decir esto porque me acordé ahora. Con Nati compartimos el colegio de nuestros hijos. sí. Tu hijo tiene una lucidez, una rapidez. El otro día en un cumpleaños tomó el micrófono y dijo unas palabras. Yo decía, Nati, qué gran trabajo que estás haciendo. Porque realmente es, no, hermoso, hermoso lo que viví en ese cumpleaños. Y yo lo miraba a él, cantó. O sea, esa culpa que nombraste recién, yo creo que, no sé, lo que vi fue maravilloso en ese ser. Así que te tengo que Gracias. felicitar como mamá. Gracias, Sandra, qué lindo lo que me decís. Sí, mi hijo mayor, los dos son bárbaros, la verdad. O sea, me siento muy tranquila de que algo debemos haber hecho con el papá bien, porque la verdad que, no, y Seguro. también esto, decirle, che, mira, el trabajo de mamá es así, o sea, yo los amo, yo me iba de viaje, eran muy bebitos, muy chiquititos. Mira, siempre cuento la misma anécdota y la voy a volver a contar una vez más, porque como dice Mirta, el público se renueva. La voy a volver a contar y los que ya me la escucharon les pido mil disculpas. Siempre cuento lo mismo. Cuando, cuando yo empecé a viajar, no, cuando tuve a mis nenes, y eran muy chiquititos, tenían meses, yo tenía festivales y tenía que ir, ¿qué voy a hacer? Tenía que ir, voy. Sí. Entonces, viajaba. Y me preguntaban, tenés un nene, sí, salía el tema, así, de ascensor, ¿no? De pasillo, tenés un nene, sí, ¿cuánto tiene? No sé, 6 meses. Ay, ¿con quién lo dejaste? Me preguntaban. No, se quedó con el papá, qué sé yo, vuelta a la conversación. Tenés un bebé, sí, ¿cuánto tiene? 6 meses. Ay, qué chiquito, ¿con quién lo dejaste? La tercera vez que me preguntaron con quién lo dejaste, yo dije, pero ¿por qué me están haciendo esta pregunta? O sea, ¿con quién A un lo hombre pude no haber se la hacen. dejado? A un hombre no se la Claro, hacen. ¿qué es lo que quiero decir? ¿Con quién lo pude haber dejado si no es con el padre? Con el perro, a cuidado de nadie. Mi socio, después fue padre, nunca nadie jamás en la vida le preguntó con quién dejaste a tu hijo, porque era obvio que estaba con la madre. Y en mi caso Es todo que el las mundo se tareas, sorprendía, me decía, ay, qué chiquitito, ¿con quién lo dejaste? ¿Con quién lo voy a dejar? Mi Dios. Bueno, entonces esas cosas son las que a nosotras nos llenan de inseguridades y nos llenan de un montón de culpas y de un montón de cosas que hacen muy difícil, es un desafío, la verdad, enorme. Pero bueno, por eso que te decía, retomando con la pregunta para volver a lo que me decías, uno tiene que ser muy apasionado y estar muy convencida de lo que hace, y hay que entender siempre, para mí principalmente, que el cine es una tarea colectiva. Yo siempre les digo a los chicos que recién están empezando y demás, que me preguntan, siempre es la misma pregunta, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago? Digo, bueno, conózcanse, agrúpense, sean generosos con ustedes, no se guarden información para sí, circulen la información, sean generosos, porque el cine es colectivo, y si le va bien a tu colega, seguramente también te vaya bien a vos, porque va a crecer la cinematografía, porque van a conseguir cosas buenas, porque le van a poner el foco sobre la cinematografía que están haciendo. Entonces no hay que ser mezquino, hay que ser generoso, hay que alegrarse cuando un colega le va bien, porque eso es parte de todo un ecosistema. El cine se hace así, el cine es colectivo, colectivo, y eso a mí me encanta. No hay una sola persona que pueda hacer una película. Y eso es una de las cosas que a mí más me gusta, conocer gente. Ahora hace poco estuvimos en Focus Córdoba, que fue un evento en la provincia bárbaro, y me encontré con gente de las provincias que están, como les decía, están haciendo un trabajo maravilloso, con un esfuerzo enorme para disputar un lugar que le corresponde. Me encontré con colegas y uno se va poniendo al día y va diciendo, bueno, como me sigo entusiasmando, me vuelvo a enamorar, hagamos esto, juntémonos, hagamos lo otro. Y es bueno, como un poquito un motor que viene de adentro, y la verdad que es muy difícil, Sandra, en este momento hacer cine, es imposible. Yo el año pasado estuve muy, muy, muy triste, muy triste. Yo no soy una persona como depresiva ni para abajo ni nada, la pasé re mal, porque la verdad lo que han destruido, lo que han roto con la malicia que nos la ha hecho sin necesidad. Tenemos un instituto que tiene fondos propios, no los ejecutan, son la máquina de impedir, de no fomentar. La verdad que es bastante triste. Sin embargo, encontrarme con mis colegas, ver cosas como El Eternauta, éxitos, bueno, eso es un éxito muy comercial, pero otras películas como Simón de la Montaña, por ejemplo, que es más chica, pero que le va bien en todo el mundo. Digo, tenemos un montón de posibilidades de hacer recursos con nuestra energía, con nuestra poleta. Bueno, ojalá que se den cuenta que necesitamos también recursos para poder hacer cine. sí, sí, qué bueno esto que decís. Lo vamos a revertir, porque esto no va a quedar así, ¿no?
Y bueno, nos tocará a nuestra generación hacer lo que tengamos que hacer, tanto con el INT o con el INCA. Dentro Ujú. de todo somos jóvenes todavía, no tenemos 20 años, pero bueno, yo creo que es nuestra oportunidad para dejar nuestro legado también, defender el legado que nos dejaron a nosotros, porque esas leyes tuvieron que trabajar muchas personas, ¿sí? Para que salieran adelante. Y bueno, ahora será nuestra tarea defenderlas. Maru Pota dice, 100%, yo Sandra. dejé, ¿cómo? No, Maru esto que te Pota, decía que sí, Maru, divina, la quiero a Maru, trabajó con nosotros, una gran laburante, una gran persona. dice, yo dejé y sufro. Claro, porque fue mamá, entonces te cuesta, te cuesta, te cuesta, te Claro. cuesta muchísimo mantenerte tantas horas fuera de casa. Es un trabajo muy, 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 muy demandante, muy demandante. ¿Podés? Pero te quería decir en relación a lo que decías de la participación colectiva, el otro día una persona me preguntaba, porque yo soy parte de la Academia de Honoren, soy parte soy asesora del Consejo Asesor, son muchas, muchas horas que uno le pone. eh, para nada personal, digamos, para algo colectivo. Entonces me decían, ¿vos por qué le dedicás Sí, tantas horas a esto, Nati? ¿Por qué? O sea, como con la necesidad que hay de laburar y meterle horas al laburo que uno le da de comer, me hacían esa pregunta. Y yo decía, ¿por qué alguien antes lo hizo por mí? Porque yo estoy acá, porque alguien se deslomó, le puso hombro, le puso cabeza, le puso corazón, le puso todo para que yo pueda hacer cine. Y yo hice cine porque había una ley que alguien la militó, la peleó, la llevó adelante, y yo tuve el enormísimo privilegio de nacer en un país que tiene una política cinematográfica activa, que no todos los países tienen esa suerte. Y alguien lo hizo antes total. por mí, entonces yo siento que lo tengo que hacer ahora por mí, por el resto, por los colegas, y ahora me da la energía, bueno, hasta que me dé lo haré, un día me cansaréis y tomará la posta otro u otra. Entonces me parece sumamente importante involucrarse, meterse y Sí, pelear un poco por lo que hacemos. sí, sí, uno en el día a día a veces pierde la conciencia de que eso sucedió, entonces a veces no le ponemos el cuerpo. Y bueno, yo también quiero decir desde mi lugar de teatrera, soy más teatrera, he participado en audiovisual también, pero eh, estar ahí manifestándome y que de repente ves 80 monos, 80 policías que vienen armados hasta los dientes, es muy fuerte, es muy triste. Y es conmovedor ver cómo, a pesar de que nos querían sacar, nos quedamos ahí para dejar bien en claro, ¿no? Que bueno, nosotros no vamos a romper vidrios ni nada. Queremos manifestarnos y defender nuestro derecho. Así que Bueno, bueno, Nati, te agradezco muchísimo esta conversación. de Si nada, un alguien quiere placer, hacer una Sandra. consulta, ahora es ahora o nunca. Bueno, Maru Pota, tenés que volver, ¿eh? Porque los chicos crecen y Sí. después vuelan y bueno, vos te quedás con el nido vacío y sin haber hecho lo que querías. Sí. Hay que animarse a hacerlo con menos culpa. Yo he aprendido eso también. Yo durante mucho tiempo me daba mucha culpa, decía, ay, pobre mis hijos, pobre mis hijos, pobre mis hijos. La verdad, después, gracias Sandra por lo que me dijiste, me deja muy tranquila. Yo los veo así, pero también que me lo diga otro me hace bien. No, y después si uno, qué sé yo, esto es lo que decía, si uno está convencido de lo que hace y se los puede explicar, no, yo siempre hago el mismo chiste, voy a hacer carne de diván, como madre voy a hacer carne de diván, haga lo que haga. Si me quedé en casa, mami, ¿por qué te quedaste en casa? ¿Por qué no hiciste nada de tu vida? Si me fui, mami, ¿por qué te fuiste? Y porque, entonces, si ya voy a hacer carne de diván y la culpable de todos sus males, en el medio hago lo que quiero, con mucho amor, y bueno, y listo. Sí, igualmente creo que pesa más el hecho de ver una madre que hace, que vive la vida apasionadamente, que tiene un deseo fuerte, que puede ser feliz cuando se realiza ese Ujú. deseo. Porque no sé si es tan bueno tener una madre en casa, digamos, y que no está realizada, ¿no? Eso creo que puede Claro. ser peor. Pero nos metieron tanta culpa encima que es muy difícil Mm. salirse de ese molde, es un desafío enorme. Sí, creo que cada una de nosotras tiene que buscar el equilibrio y después Ujú. atenerse a las consecuencias. Es como, bueno, me salió así la vida, me salió así la maternidad, listo, ya está. ¿Qué va a hacer? Ah, no sale como Entregarse. podemos, la verdad que si uno le pone amor, empeño, y sobre todo cuidado y ojo a los hijos, y está ahí para cuando los necesita uno verdaderamente, que tal vez no es 24/7, si uno está atenta a las necesidades de los pibes, salen adelante. Tal cual. Bueno, Nati, Mm. muchísimas gracias. Quiero agradecer a toda la gente Ajá. que nos acompañó y perdón que tuve que cambiar de fondo. Lo que pasa es que me puse acá para enchufar el celular. No me gusta hacer esos movimientos, pero la tecnología a veces lo necesita.
Así que bueno, les dejamos Bien. nuevamente la página web, escudocorona.com. El lunes 7 es el último día que recibimos materiales. Arriba las mujeres cineastas, por favor envíen, inscríbanse, envíen materiales. Y para contar lo que algunos no quieren que veamos y que a veces lo ocultan, ¿no? Que son las personas en situación de calle. Ni hablemos, Nati, porque estamos 1 hora y media más, la gente que lamentablemente estuvo viviendo en la calle en estos días de frío y falleció. Pero Tremendo, lo ese es pienso otro todo el tema. tiempo. Lo Eso pienso todo es el tiempo, por tremendo. eso me parece importante la temática que toman. Y Sandra, también te felicito, los felicito a vos y tu equipo de trabajo por seguir apostando al cine, por seguir apostando al cine inicial que son los cortos, que también es un ecosistema muy particular y súper necesario, así que bienvenido todo este esfuerzo. Bueno, bueno, un placer, te deseo lo mejor, que este Gracias, sea, Sandra. que ahora sea el comienzo de una nueva era o momento para los cineastas, que encuentren la salida, así como nosotros los teatreros, para seguir resistiendo y que esto se revierta y Ujú. volvamos a tener lo que teníamos, ¿no? Nuestros derechos bien adquiridos. Sí, sí, y animarse con esos cortos, a presentarlos, las mujeres, como dice Sandra, y el que todavía no lo tiene, que lo haga, porque el año que viene la edición continúa, ¿no es cierto, Sandra? Sí, va a El que no se continuar. Sí, presenta a esta, se presenta a la otra. ya estamos pensando, probablemente cambiemos la temática o ampliemos, pero sí, sí, eso es algo que se va a sostener. Así que Muy bueno, bien. gracias a todos y todas por habernos acompañado y nos estamos viendo, Nati. Nos vemos, Sandra. Gracias. Gracias, muchas gracias. Adiós. Chao. Ah, chao, 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 chao.